Las exigencias de la vida actual nos empujan más y más cada día a enfrentarnos a diferentes situaciones en tu vida, en nuestra vida. Y eso nos produce un nivel de estrés, pensamientos, sobrepensamientos, boicot, ¿verdad? ¿Y quién no los ha tenido? Como se dice, que tire la primera piedra aquel que no. Y esto nos hace estar desconcentrados, no poner el foco de atención y estar en una situación en la que no nos sentimos a gusto o no nos sentimos adecuados en nuestra fisiología o nuestra salud mental para enfrentar nuestros trabajos. Amigos, amigas, este es tu programa Pasaporte al Interior, con un tema que hoy día es salud ocupacional, y probablemente tú ya estás descansando, a lo mejor estás jubilaste, pero seguro que tienes a un nieto, a tu sobrino, a tu hijo, a mucha gente a tu alrededor que sí hoy está en una situación laboral. Por lo tanto, sí, este tema te convoca y queremos que te convoque. Claudia Álvarez Rivas, psicóloga de corazón y psicóloga para ti y para ustedes. Aquí estamos con Víctor Hugo Álvarez. Un aplauso para este programa. ¿Cómo estamos? Hola, hermana, ¿cómo estás? Bien, hermanito. ¿Todo bien? Hermanos a la obra. Hermanos, claro. Saludos en su casa a todos ustedes. Con esta introducción que Claudia nos hizo hoy día, nosotros vamos a una temática muy importante que a todas las personas atañe. Hoy día el trabajo, y siempre en realidad, genera patologías, ¿no es cierto? Hoy día vamos a profundizar en el tema, nos va a acompañar por ahí un pensionista a riesgo también, nos va a ilustrar sobre los procedimientos, la forma, el fondo, de manera que puedan ilustrarse respecto a la salud ocupacional en Chile, tema importantísimo. Vamos a analizar desde el punto de vista, como siempre, del derecho, abogado Víctor Álvarez, abogado laboralista, y Claudia, psicóloga clínica. Así. Oye, y como antes de comenzar, Víctor Hugo, agradecer. Yo siempre creo que el ser agradecido en la vida, dar gracias por todas las cosas que nos acompañan desde que ponemos un primer pie, cuando nos levantamos en la camita, nos genera milagros de la vida que son importantes. Y yo quiero agradecer de verdad, y siempre lo he dicho, a TV8, ¿ya? Un canal que ha ido de menos a más y es un canal que de verdad acoge a todas las personas y lo más importante, que mucha gente lo ve, ¿ya? Gente como tú, ¿ya? Y nos ha sorprendido, ¿verdad, hermano? Sí, a cada rato. Nos ha sorprendido la llegada. En la calle, las personas, cuando uno va al supermercado, todo, que exista este espacio de servicio a la comunidad en un aspecto amplio, sin sesgo, hablando libremente, contestando las preguntas del público. TV8, bueno, se destaca siempre, y este espacio Pasaporte al Interior, como un espacio de servicio, como un espacio de atención y de conversación sana, y con conocimiento diario, o sea, que te permita a ti desarrollarte, que te preguntar, nosotros conocer, así que estamos con todo el corazón para ustedes. Exactamente. Y bueno, gracias a TV8, obviamente, en el día 23, ¿ya? También, ¿quién hace posible esto? BTR, Claro y Mundo, que nos lleva a pasear desde el norte de nuestro país al sur de nuestro país, de esta larga y angosta faja de tierra. Y de verdad que quiero también agradecer a Mundo, porque sabemos que ha ido el programa tomando mucha sintonía, ¿ya? Y esto lo hacemos de verdad de corazón, ¿ya? Hay canales gigantes a nivel de Chile, ¿cierto?, que se ocupan de temas farándula, y que yo no digo que esté mal ni que esté bien, son programas, pero también hoy día toda la gente requiere conversar unos temas más profundos, pero darle esa profundidad, pero con una calidad más didáctica, más humorista, o sea, ocuparse de verdad. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que muchas veces cuando no tocamos los temas, la gente se olvida que hay que tener algo de prevención frente a las cosas. Entonces, cuando uno dice, oye, hablemos de este tema, ¿qué nos pasa? Nos pasa que efectivamente las personas empiezan a hablarlo con sus amistades, en su trabajo, con sus familiares, en la mesa de la once, del almuercito, etc. Entonces, nosotros abrimos estos temas para que ustedes puedan conversarlos
en su entorno. Bueno, y agradecer, y ahí también estamos muy contentos, y yo sobre todo porque conozco a esa gran persona que está detrás de Solex, ¿verdad? Sí, ¿Y pues. qué hablamos de Solex, hermano? Solex, bueno, una empresa de outsourcing de recursos humanos que presta su servicio tanto a empresas públicas y privadas en el área de las personas, del trabajo de las personas, aseo industrial, mantención industrial, donde se necesita una persona, ahí está Solex. Así que llámalo, ubícalo, una empresa que tiene una trayectoria de más de 10 años en Chile, que presta servicio principalmente hoy por hoy al mundo público, pero que también el mundo privado también cada vez ha ido evolucionando hacia desintegrar la operación de la mano de obra. Así que Solex, saludos para Solex. Sí, y bueno, ¿dónde lo ubican? Bueno, en los comerciales hay un bonito comercial, pero te decimos que es www.solexspa.com. Ahí está toda la información que ustedes quieran, y sobre todo que, mira, hoy día con el tema que nosotros vamos a tocar con Víctor Hugo, es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una empresa o quieres trabajar para una empresa pública o privada, pasas procesos, y Solex te ayuda como empresario o como empresa mediana, pequeña, grande, a ver cómo van estos procesos. Por ejemplo, el reclutamiento, la selección, cómo hacer llegar el mejor candidato a ese puesto de trabajo que está disponible, ¿verdad? Cómo está la oferta y la demanda, ¿cierto? La curva en Chile frente al trabajo. ¿Dónde están las posibilidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, hace todo un estudio y te da los mejores candidatos para que tú los tengas para tu productividad. También desempeña todo el tema de capacitaciones, qué relevante es, y sobre todo con el tema que vamos a tocar hoy. La capacitación, la evaluación del desempeño, el clima laboral. O sea, muchas veces se producen accidentes laborales, ¿ya? Producto de un estrés del trabajo, propio del trabajo. Y Solex ahí está acompañándote para que este riesgo sea mínimo, ¿ya? O sea, siempre va a haber quizás un riesgo, pero hay que prevenir. Y ahí está Solex acompañando en todos tus procesos, haciendo auditorías de recursos humanos, acompañándote también en evaluar ciertas competencias, ¿ya? O sea, tu funcionario podrá llevar 10 años en un puesto de trabajo, pero es rico evaluarlo porque a lo mejor está preparado para saltar a otro puesto de trabajo. Y hay una cosa importante, Claudia, en una evaluación, claro, que es el elemento de independencia. sí. O sea, el elemento de independencia, para yo poder evaluar una acción, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, lo que tú dices, esta oferta de valor que entrega Solex, en el área de reclutamiento de recursos humanos, es el grado de independencia, porque pucha que es difícil evaluar cuando yo tengo una amistad o una enemistad con una persona, ¿no es cierto? Claro. Por tanto, genero un prejuicio, y eso evidentemente no me ayuda a tomar buenas decisiones, porque yo voy a tomar en una variación de lo que yo pienso que debe ser. Entonces, por eso es súper importante en el manejo de reclutamiento de personas, que Solex inicia, es tener la independencia para poder hacer un juzgamiento y un análisis crítico sin caer en sesgo, ¿no es cierto?, y juicios valóricos. Sí. Oye, y justamente como nos pusimos de acuerdo para hablar de este tema que es relevante y que todos pasamos por el trabajo, ya dependiente, independiente, hoy día, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de la ocupación del trabajo, ya? Salud ocupacional. Y por ahí leía, ¿cierto?, que desde el 1900, o sea, desde el 1900, al menos acá en Chile, un enero, el 31 de enero, partió esto de, oye, ¿sabes qué? Hay que preocuparse las empresas de nuestros trabajadores. ¿Y producto de qué habrá sido eso? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, bueno, en los albores de la independencia, imagínate tú, estábamos en el 1900, estábamos pronto a cumplir 100 años de independencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, lo que uno se da cuenta, ¿no es cierto?, al analizar la historia cronológica del mundo del trabajo, es que las personas trabajan muchas horas, ¿ya? En trabajos extenuantes, la mayoría en trabajos pesados. Ya hay que entender que los trabajos tecnológicos parten recién en el año 70 en adelante, donde tú estás sentado. Los trabajos a principios del siglo XIX o principios del siglo XX, básicamente eran trabajos de orden físico. Claro. ¿Ya? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el carbón era el principal insumo productivo, sí, ¿no es cierto? Por tanto,
es cosa de mirar nosotros nuestra geografía de nuestra región, que la importancia que tenía, por ejemplo, la industria del carbón en la octava región. ¿Ya? Era el trabajo la minería en el norte, claro. la minería extractiva del salitre, claro. y el trabajo con el carbón, el transporte, lo que unía los puntos de desarrollo, los ferrocarriles, todo eran trabajos pesados. Entonces, en los albores del siglo XX, lo que ocurría era que efectivamente la mano de obra empezó a tener complicaciones físicas. Claro. ¿Ya? Empezó a tener patologías, complicaciones físicas que en la primera mirada el empleador o el empresario, nosotros hablemos de esa época, el patrón, que se hablaba en esa época ya, empezó a ver que el trabajador se enfermaba rápido. Claro. Y empezaba a ausentarse del trabajo o derechamente, ¿ya? Se moría trabajando. ¿Ya? Sí. Y como digo yo, el trabajo es para ganarse la vida y no la muerte, es que la evolución normativa, ¿no es cierto?, vino aparejándose y a generar a través del seguro obrero, ¿no es cierto? Sí. Vino despejándose la idea de primero cumplir con ciertas obligaciones mínimas, ¿ya? De seguridad, de bienestar, de manera de que, ¿a pito de qué? A pito que, mira. Me gustó eso. ¿A pito de qué? ¿A pito de qué? ¿A función de qué? En función de que el empresario veía que el trabajador se le moría, claro. Y se le enfermaba. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, claro, esa es la primera mirada, una mirada bastante dura, porque nos damos cuenta en esa época, estamos hablando de los albores del siglo XX, o sea, en 1900, que los trabajadores iban a trabajar, hacían las cosas, pero resulta que no llegaban a trabajar, se morían. Existía, por ejemplo, en esa época, ustedes se tienen que acordar mucho la silicosis, por ejemplo. Es que justamente te iba a hablar de eso. La silicosis. Hoy día, por ejemplo, al contrario del censo, hablamos de las enfermedades degenerativas de neurotransmisores. Claro. Pero en esa época, la gente, ¿qué pasaba? Amputaciones. Claro. ¿Ya? La silicosis o neumocosis, que se llama hoy día, que vamos a hablar de ese tipo de enfermedades. Entonces, evidentemente, el primer centro de interés fue que el patrón quería que sus trabajadores no se le murieran. Claro. No, y fíjate que justamente con lo que tú dices, bueno, nosotros siempre contamos, porque somos cercanos a ustedes a la pantalla, nosotros tenemos nuestra historia familiar, nuestro abuelo que trabajaba en Rancagua, en las minas de Sewell, sí. ¿cierto? Bueno, por ahí anduvimos averiguando que al parecer él, bueno, estuvo viviendo en Argentina, así querido, así que somos hermanos argentinos también. Bueno, que él estuvo en Argentina, al parecer era algo como ingeniero, ¿ya? Y trabajó en las minas. Y resulta que muy joven, porque en ese tiempo acuérdense que como que los esposos no le contaban todo a las esposas. ¿Ya? Y mi abuelita... Claro. Bueno, eso era antes, señora. Todavía. Todavía no le cuentan todo. Claro, entonces eran como muy cerrados. O sea, su trabajo era su trabajo y la casa era otra cosa. Entonces no iban a contarle como hoy quizás, oye, me pasó esto otro. Lo único que sabemos es que nuestro abuelo Carlos, tempranamente se fue como a descansar, porque le dijo a mi abuela así, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a descansar largo tiempo. Ya, y se fueron a una parte a descansar, pero murió ahí. Entonces pensamos nosotros como familia que él ya sabía que tenía algo, ¿ya? Y murió joven. Y lamentablemente en ese tiempo las señoras no sabían que a lo mejor tenía algún, digamos, ¿cómo se llama? Algún seguro, y nunca fue cobrado. Nunca fue cobrado. Entonces, imagínate que el estándar de vida por trabajadores que trabajaban en lo que era lo principal en Chile en ese momento, las minas, el carbón, ¿ya? Se morían justamente temprano porque empezaban, como tú dices, los patrones a saber, oye, ¿por qué se está muriendo la gente? Ya, tanto de los que trabajaban en el carbón agachado, ya sacando el carbón o los materiales preciosos de las minas, ya, como también a nivel ejecutivo e ingeniero. O sea, estaban en ese lugar que estaba produciendo quizás inhalaciones de tóxicos. Claro, ¿ya? hoy día, ¿no es cierto?, la evolución, evidentemente, en materia de seguridad, ¿no es cierto?, y a razón de lo que cuenta Claudia de un ancestro de nosotros, efectivamente la condición, porque cuando hay una condición, es igual para todo, es un mínimo común denominador. Claro. Una condición. Por tanto, la condición no distinguía ni de rey a paje.
Claro, ¿ya? todo. Entonces, efectivamente, por tanto, la salud ocupacional, que es el tema que nosotros hoy día con Claudia estamos tratando, básicamente lo que trata de establecer son condiciones generales, ¿no es cierto?, de manera de poder decir indicar, ¿no es cierto?, o prescribir, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos, ya sean reactivos o preventivos, respecto a la posibilidad, ¿no es cierto?, de sufrir una patología producto del trabajo. Ahora, la pregunta que cabe, hacemos? ¿no es cierto?, que nos hacemos, y que la señora también se está haciendo en la casa, es ¿por qué preocuparse de esto? Mira, y hay una cosa muy importante, hay cierta estadística. En Chile hay estadísticas del año 2023 que a lo menos 23.000 personas sufrieron enfermedades profesionales de origen laboral en Chile. 23.000. De esos 23, que es bastante, 23.000 personas, de aquel número de personas, de esa estadística del 2023, el 68% afectaba a mujeres. Mira. ¿Ya? Y en su defecto, el 32% a hombres. Y también hay las estadísticas nos permiten establecer marcos, por eso hablamos de estadísticas. ¿Y dónde estaba radicado la magnitud del problema en las enfermedades profesionales? Que se ha incrementado aproximadamente hoy día el 58-60% de las patologías o enfermedades laborales, de origen laboral, tienen un origen en la salud mental. Sí, justamente. ¿Ya? Entonces ahí nosotros llegamos al punto, ¿no es cierto?, de por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de esto en Pasaporte al Interior. ¿Ya? Un programa de salud mental que evidentemente ve el derecho como una herramienta fundamental para poder, digamos, como una menguar, prevención, ¿no es cierto?, y reacción conocer, también. ¿no es cierto?, porque primero uno debe conocer, explorar el conocimiento y de manera de generar un análisis interno en las personas, Claro. de autoprotección, ¿ya? De autoprotección, porque si bien es cierto, el empleador debe proteger eficazmente la salud de los trabajadores, ¿no es cierto? Eso Sí, indica nuestra sí. legislación, ¿no es cierto?, artículo 184 del Código de Trabajo, el empleador tiene el deber de vigilancia, pero hay una cuestión muy importante que Sí. nosotros no podemos olvidar, que el autocuidado es la primera forma de cuidarse. Es que justo, ¿sabes qué? ¿No? Eso te iba a decir, que es tan relevante cuando las personas van en busca de un trabajo, también hacer, oye, ¿cuáles son los riesgos inherentes a los que yo puedo estar en un trabajo? ¿Ya? Porque hay riesgos que son parte del trabajo, riesgos que son con ocasión del trabajo, riesgos que son por accidente de trayecto. O sea, hay que discriminar distintos lenguajes para lo que es la salud ocupacional. Y como dices tú, Víctor Hugo, qué importante cuando tú estás buscando un trabajo es saber también dónde vas a ir a trabajar, cómo vas a trabajar, cuáles son tus deberes, tus derechos frente a ese trabajo, ¿ya? Si el empleador quizás tiene una matriz de riesgo que es relevante e importante, porque recuerden, y eso lo sé porque en algún momento trabajé a cargo de prevencionistas de riesgo en una empresa, que justo que es Mundo, ¿ya? Y ahí, en ese momento, claro, salió la ley 16.744, ¿ya?, que en cierta forma es la ley que protege, ¿cierto, Víctor Hugo?, todo lo laboral, todo lo que es la salud ocupacional, ¿ya? Y que en cierta forma todos los trabajos, inclusive usted, señora, por ejemplo, a lo mejor dice, no, pero mi hija es no sé, pues, secretaria o es contadora, no pasa nada porque ella no tiene riesgo en su trabajo. Pero usted sabe que 8 horas sentados, ¿ya? Quizás haciendo solamente un paralelo en la hora de colación, no basta para no tener problemas, por ejemplo, el manguito rotador, el tema de la circulación sanguínea. El túnel carpiano, los problemas ergonométricos, claro, o sea, del puesto de trabajo. O sea, todo trabajo hoy día usted tiene que, como dice Víctor Hugo, nuevamente lo digo, usted tiene que estar atento a cuáles son los riesgos que hay de su trabajo, con ocasión del trabajo, porque en cierta manera usted va a estar en una acción más preventiva que reactiva. Y a mí me gustó mucho, fíjate, en un momento, Víctor Hugo, llegó un paciente por otro tema, pero que al final ellos dicen, no, pero este tema es otra cosa. Y yo le digo, a ver, cuénteme. Y de verdad que todos los temas que uno vive como persona son inherentes a la persona, entonces son todos importantes. Entonces él me dice,
no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me pasa esto en el trabajo. Y yo le digo, pero mire, ¿no te está dando cuenta que su problema que tiene hoy día de salud mental tiene que ver con su trabajo? Absolutamente. Y lo estaba viendo separado Hay totalmente. una correlación, ¿no es cierto?, lineal entre el trabajo y la salud. A ver, entendiendo lo primero, o sea, primero uno tiene una jornada de trabajo, ¿no es cierto? Esa jornada de trabajo efectivamente desarrolla básicamente primero dos formas. Una postura para trabajar, ¿no es cierto? Tú tienes una postura de trabajar, al sentarte, al caminar, al desplazarte, ¿no es cierto?, de un punto a otro, que es súper importante. Y segundo, después viene en el plano intelectual de las ideas, ¿no es cierto?, el mundo del pensamiento, la forma de plantear las ideas laborales respecto a tu conocimiento, ¿ya? Claro. Entonces, poco se ha hablado, en general, de lo que dice Claudia en el sentido de el conocimiento de los riesgos de mi actividad laboral en pos de conseguir un trabajo, por ejemplo. Que es muy importante, ¿no es cierto? Y Claudia ahí me lo podrá desmentir o no, en el sentido de que qué importante, por ejemplo, implantarse, al plantearse en una entrevista laboral, no solamente conocer la empresa en el sentido de lo que produce. Claro. Porque la empresa tiene dos caras, que son la prevención y la producción. Hoy día es súper importante, y por ejemplo, para la gente que va a trabajar al norte de Chile, ¿no es cierto?, en las mineras, ¿no es cierto?, principalmente, que mucha gente de Concepción de la octava región trabaja en la empresa. Incluso, es más, el mundo minero busca gente de la octava región, ya por nuestras características, por nuestras buenas universidades, por nuestros buenos colegios, por nuestra buena formación personal que tiene el penquista, ¿no es cierto? En consecuencia, es importante, aparte de conocer qué es lo que hace la empresa, como dices tú, qué importante, y eso es una cosa estratégica, la importancia de saber a qué riesgo me voy a ver enfrentado, ¿no es cierto? De manera de que, por ejemplo, en una empresa, en una contratación, es súper importante, por lo menos para mí lo sería, saber que el trabajador sabe a qué riesgos laborales se enfrenta. Claro. ¿Por qué? Porque el ausentismo laboral, que vendría siendo la contracara de lo que es la jornada laboral, el ausentismo laboral, evidentemente en actividades mineras, por ejemplo, o en cualquier actividad, cualquiera que sea, desde la más baja, también tiene una componente que la gente se da de baja no solamente por una enfermedad común. Claro. ¿Ya? De hecho, la estadística ahí señala que las principales números de licencias médicas son por patologías de origen laboral. Claro, tipo 6. Claro. Licencias médicas tipo 6. Y ese elemento evidentemente te saca de la cancha. Entonces es importante conocer cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? No solamente la matriz de riesgos respecto a los riesgos de la empresa como empresa, sino que tus riesgos propios respecto a la actividad que tú enfrentas, de manera de poder plantearte, porque, a ver, seamos sensatos y honestos, o sea, nadie va, pienso una persona de Viena, y aquí metiendo el tema de las licencias médicas, pero nadie va a pensar, por lo menos yo no lo pienso, en trabajar para ausentarse. No, ¿no es cierto? Obviamente que no. Uno no busca trabajo para pedir licencia. Claro, exactamente. Para después estar en la casa. Exactamente, para ausentarse, o sea, tener esa visión, ¿no es cierto? Entonces, qué importante, entonces, en consecuencia, conocer cuáles son los riesgos personales, la actitud proactiva, tener una actitud proactiva respecto a los riesgos propios de inherente a la casa. Y haciendo también ahí al tiro un link con lo que hoy día tenemos respecto a la salud ocupacional, del cambio o la mutación que ha sufrido el mundo del trabajo en términos de los trabajos que son en la casa de las personas. Mira, justamente estaba escuchando un experto en tema de prevención de riesgo y que yo sé que, mira, de repente uno dice, tanto que le dan a la pandemia, pero en cierta forma el tema pandémico vino a enfrentar a los trabajadores en otro ámbito de trabajo, o sea, nunca en la vida, o sea, inclusive yo he hablado con personas mayores y dicen, pero más encima se quejan porque están trabajando en la casa, dicen los abuelitos, Claro. Cuando hoy a uno le hubiese gustado. Entonces, claro, pero el cambio generacional mental frente a una situación de humanidad que fue la pandemia, te obligó a un montón de cosas distintas, ¿ya? Y el hecho de tener un trabajo en la casa no quita el riesgo para las empresas. Evidentemente. ¿Ya? Entonces, eso también es una causal de saber que frente a circunstancias del trabajo en el hogar, tú también tienes que enfrentar las posibilidades de, oye, ¿cómo estás ahí? No te quita la responsabilidad como empleador,
Fíjate. Evidentemente, y de hecho lo recomendable, es recomendable pero casi impracticable, Ya. es que el empleador debe conocer el lugar de trabajo del trabajador para establecer una matriz de riesgo. Claro. ¿Ya? Y más bien, lo que ocurre es que finalmente el empleador dice, ¿sabes qué más? Voy a comprar el riesgo, ¿no es cierto? Comprar en el sentido de me hago cargo, ¿ya? Porque en realidad yo no puedo ir a la casa del trabajador a ver si realmente él trabaja en un lugar acorde, ergonómicamente hablando, ¿no es cierto? Claro. Que tiene la cantidad de luz que me va a generar una enfermedad. Claro. Entonces, eso es impracticable, o sea, que el empleador vaya a la casa de todos los trabajadores. No. Entonces lo que No pasa se en puede. concreto es que se hace cargo del riesgo Claro. nomás, pues como dice la Claudia, tiene que responder. Y no por el hecho de que yo esté en una esfera interna, privada, no, como dice Claudia, no hace responsable al empleador respecto a obligaciones que son propias. Claro. Y ojo, que el deber de protección, que en el fondo es lo que estamos hablando acá, el deber de protección del empleador al trabajador es máximo. Claro. Porque la ley indica, debe proteger eficazmente la salud y la vida de los trabajadores. ¿Qué significa eficazmente? Que no importa el uso de los recursos económicos, sino que a casi a todo evento. ¿Ya? En consecuencia, este mundo de la salud ocupacional, en el contexto, tomando ya y haciendo un hilado, en el contexto histórico ha variado, evidentemente, y ha variado positivamente, pero también hay una cosa importante aquí, que nosotros hoy día el ser humano, y de hecho el otro día había esta estadística ahí de longevidad, ¿no es cierto? Y de calidad de vida y el cruce de esas dos variables. Hoy día el promedio de la edad, digamos, de vida, digamos, la expectativa de vida, supera los 80 años. Sí, antes eran los 40. ¿Ah? O sea, 40, 45 y ella, así era mucho. Estamos hablando Sí. de la época de posguerra, después del año 50 en adelante, donde si tú ves, por ejemplo, fotos de gente bueno, a los 40 años parecían de 80, Sí. ¿ya? Y ahora los de 80, parecen de 20. porque efectivamente, ¿qué ha pasado? Ha habido, primero el conocimiento, la gente ha tomado conocimiento, pero finalmente lo que ha pasado es que han surgido otras patologías. Por ejemplo, ¿qué pasaba respecto a las patologías laborales? Nosotros antes teníamos lo que se llama la silicosis. Claro, ¿Ah? que hablábamos hace ¿Se acuerdan? rato. La silicosis hoy día se llama neumocoxis, ¿ya? Es una enfermedad que ocasionaba el sílice, el polvillo de las minas del carbón. La gente no sabía qué le pasaba, porque claro, lo relacionaba con el gas grisú, ¿no es cierto?, cuando explotaban las minas, pero no sabía que ese polvillo se incrustaba en los alvéolos pulmonares y generaba problemas que finalmente morían, o era más fácil que murieran de una concausa, una tuberculosis, Claro. una neumonitis, una bronquitis, y morían de esas enfermedades, pero Claro. morían porque tenían una enfermedad de base que se llamaba silicosis. Claro. Y fíjate tú que justamente lo que tú estás hablando, ese es un agente químico que favorece a que haya un problema laboral. ¿Ya? Ese es un Claro, agente químico. sí, sí. Están los agentes físicos, ¿ya? Están los agentes biológicos, y hoy día, porque en cierta forma hoy día ya como que los agentes químicos, físicos, biológicos están más o menos ya con sus límites. Pero hoy día se pone a la palestra los factores psicosociales, ¿ya? Hoy día sí o sí el tema del estrés, ¿ya? De la violencia del trabajo, de cómo interpreta el trabajo la persona desde su salud mental, es un factor que hoy día sí o sí no está causando estrago en esta sociedad. Y Víctor Hugo, yo te quiero, bueno, invítame tú porque tenemos una cápsula y ahí nos vamos directo a los comerciales, primer bloque, justamente hablando de estos factores, cómo se insertan en el trabajo y cualquier trabajo que uno hace, cómo son vistos desde un prevencionista de riesgo. ¿Qué nos dice de esta temática y cuáles son los procedimientos a seguir? Y ahí cuéntame a quién vamos a tener en la cápsula. Bueno, vamos a tener a un amigo, ¿no es cierto?, prevencionista de riesgo, experto en esta materia, que nos va a ilustrar, ¿no es cierto?, holgadamente sobre aspectos súper prácticos, ¿no es cierto?, y que te van a ayudar cuando quieras, cuando se declare, ¿no es cierto?, o se detecte una enfermedad profesional, cómo proceder respecto a la calificación del organismo, qué organismo intervienen, las mutualidades, la Superintendencia de Seguridad Social y todo lo que debes saber tú para poder llevar a buen puerto tu patología, ¿no es cierto?, y finalmente
tener primero la recuperación, ¿no es cierto?, y la reparación económica cuando ya salgas del mundo del trabajo a raíz de una enfermedad profesional, porque las enfermedades profesionales algunas te sacan del mundo del trabajo. Exactamente, así que vamos con esta cápsula y volvemos, no se separen de nuestras pantallas, junto a Solex, nuestro auspiciador, vamos y volvemos, pero quédese para la cápsula. Hola amigas y amigos, mi nombre es Cristian Acuña, soy ingeniero en prevención de riesgos y hoy vengo a comentarles el origen y principios de la ley 16.744 que estableció las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile. Chile vivía en los años 60 una profunda transformación laboral. La industria crecía, pero con ella también lo hacían los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. El 5 de enero de 1966, por moción parlamentaria, el presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, envió al Congreso Nacional un proyecto revolucionario. No solo buscaba cambiar una ley, buscaba cambiar una mentalidad, la mentalidad de la época. Así es que nace lo que hoy conocemos como la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, publicada el 1 de febrero de 1968. Hasta ese momento, el sistema chileno seguía la lógica de la responsabilidad patronal. Eso quiere decir que si un trabajador sufría un accidente, era el empleador quien debía responder, y para ello muchas empresas contrataban seguros privados, como si la vida y la salud de las personas pudieran asegurarse como los bienes comerciales. Eso era injusto. Si el empleador demostraba que no hubo culpa directa, muchas veces el trabajador quedaba sin la adecuada cobertura. Es así que la ley 16.744 reemplazó ese modelo por un seguro social. Ya no se trataba de culpas, sino de proteger la vida y el bienestar de las personas. Esta ley consagró principios claves que siguen vigentes hasta el día de hoy. Esos principios son el principio de universalidad. Todos los trabajadores y trabajadoras estarán protegidos. No importa si es obrero, empleado público, estudiante en práctica o trabajador independiente. La protección es para todos los trabajadores por cuenta ajena. El principio de solidaridad. El financiamiento se hace con cargo al empleador, pero con un criterio de fondo social. Ya no se cobran primas según el riesgo, sino que se incorporan estímulos reales a la prevención con recargos y rebajas según el cumplimiento efectivo en materias de higiene y seguridad. El principio de integralidad. Las prestaciones deben ser suficientes, humanas y completas. Atenciones médicas, económicas, pensiones, rehabilitación, reeducación profesional y prevención, porque la persona vale más que solo una indemnización. El principio de prevención. La ley no solo busca reparar el daño, busca evitarlo. Es para ello que se crean los comités paritarios, se establecen obligaciones claras en prevención y se sanciona al empleador que actúe con dolo o negligencia. El principio de rehabilitación. No basta con compensar, hay que recuperar la capacidad de las personas para vivir dignamente y volver al trabajo. Esa es la dignidad del trabajo humano. Esta ley tuvo una inspiración internacional, no surgió de la nada, se inspiró en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en las experiencias exitosas del Reino Unido y otras naciones europeas que venían desarrollando seguros sociales integrales después de la Segunda Guerra Mundial. Se reconoció y se potenció a las mutualidades de empleadores sin fines de lucro, por su eficiencia en reducir los accidentes, su aporte en prevención y su rol como espacios de participación conjunta entre empleadores y trabajadores. Esta ley marcó un antes y un después. Fue un cambio cultural, puso al trabajador como ser humano al centro. Y hoy, más de 50 años después, sigue siendo el corazón de nuestro sistema de protección laboral, actualizada recientemente con normas como el Decreto 44 y la Ley Carin, temas que veremos en unas siguientes cápsulas. Proteger la vida, prevenir el daño, rehabilitar con dignidad, ese fue el origen y hoy sigue siendo el compromiso de la prevención de riesgos.
Solec S.p.A., sinónimo de gran ayuda y gran aporte a las pymes, medianas y grandes empresas. Somos solución a logísticas express al instante, reclutamiento y selección de mano de obra con perfil exacto de los recursos humanos requeridos. Tercerizamos aseo industrial, seguridad y paisajismo. Construimos por usted. Todo con el sello Solex S.p.A., expertos en prevención de riesgos y auditorías laborales. Con Solec S.p.A., Solución Logística Express. Fortalecemos a la competencia. Escríbanos, contáctenos, contacto@solexspa.cl. Estamos en Tucapel 507, oficina 51, Concepción. Ya estamos de regreso en Pasaporte al Interior con BTR Claro Mundo y que nuestro auspiciador
Solex, www.solexspa.com. Y que bien esa cápsula que vimos en el bloque anterior de Cristian, ahí nos deja clarito todo el tema, digamos, de los procedimientos cuando suceden estas enfermedades laborales, y que yo he escuchado mucho, yo creo que también tú, Víctor Hugo, has escuchado que dicen, pucha, a ver, del trabajo me hicieron una DIAT, ¿cierto? Que es un documento con el cual tú vas, ¿cierto?, a la mutualidad, ¿ya? Por cualquier razón o circunstancia. Entonces te derivan con un documento, vas, ¿cierto?, a estas instituciones, digamos, por ley 16.744, y resulta de que allá me revisan y me dicen no al lugar, y me rechazan y me dicen de origen común. Entonces, y me dicen, pucha, ¿cómo? Yo nunca había tenido esto. E inclusive conocemos un caso nosotros sin nombre, que tuvo un accidente vía trayecto, se dio vuelta en un vehículo y producto de eso se golpeó un hombro, ya se lo afectó, fue a una mutualidad y resulta de que le dijeron que esa enfermedad era preexistente. O sea, y yo le dije a esa persona, le dije, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo preexistente si te diste vuelta en el vehículo? Y si bien es cierto, a lo mejor tenías alguna circunstancia, pero esto vino a generar otra situación en tu hombro. O sea, mínimo que te den 10 sesiones kinesiológicas, que no podía parar el hombro. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cómo es esto? ¿Y qué pasa cuando la empresa te deriva y después de esos lugares te dicen que no, y después uno tiene que reclamar a la suceso? O sea, son trámites que efectivamente al final vienen a marcar en la salud mental del que sufre la situación laboral, la enfermedad laboral, como un estrés adicional, porque al final pasa como una pelota de un lado para otro. Sí, la verdad que en ese sentido... ¿Qué opinas de eso, mira, Víctor en ese Hugo? sentido hay harta leña que picar, diría. Ya, piquemos. ¿Ah? Piquemos leñita. Hay harta leña que picar porque, claro, efectivamente hay que entender que la ley 16.744, que es la ley que, ¿no es cierto?, que establece o regula los accidentes laborales y la enfermedad profesional en Chile, entrega a ciertas instituciones, ¿no es cierto?, organismos que son administradores del seguro, la potestad, ¿no es cierto?, o la atribución legal de poder calificar, ¿no es cierto?, y establecer si las personas tienen derecho a la recuperación y a, digamos, y también al pago de las prestaciones de salud en materia de medicina del trabajo. Claro. ¿Ya? Ahora, como decía Claudia, las personas parten con, o la empresa directamente, o la persona, parten con una denuncia individual de accidente del trabajo, que es la DIAT, ¿ya? Este documento es el primer documento que aparece cuando ocurre un siniestro, ¿ya? Claro. Y que tú como ¿Ya? abogado inclusive dices, a ver, en qué momento lo derivaron, no lo derivaron, etcétera, ¿cierto? Exacto. Para ti es un documento de fe o de acción frente a una circunstancia que haya ocurrido, ¿verdad? Claro, efectivamente, porque primero viene una precalificación, ¿no es cierto? Que la DIAT es una precalificación porque después viene una recalificación, si es congruente o no, y ahí viene lo que tú dices muy bien, Claudia, de si es una enfermedad común o un accidente común, o si es un accidente de trayecto o un accidente del trabajo, ¿ya? Y ahí entramos a una dinámica porque, por ejemplo, lo que yo he visto desde el punto de vista de, como especialista, abogado, especialista en accidentes laborales, que, por ejemplo, en el caso de la aplicación de la ley Karim, por ejemplo, directamente en materia de acoso laboral, se ha atendido los organismos administradores que tienen la potestad legal de dar las primeras diligencias respecto a las medidas de resguardo para proteger la salud del trabajador, que finalmente han sido declaradas como de origen común. ¿Ya? Sí. Lo que a mí me ha llamado bastante la atención. Como que todo se va a lo común. Claro, como que... Entonces ahí, por eso dije al principio, hay harta leña que picar, ¿no es cierto? En el sentido de que siento que hay en ese sentido, estos organismos administradores están siendo juez y parte de un tema, porque son los encargados de calificarlo, pero a la vez de pagarlo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una cuestión que yo creo que se debe regular en el sentido de que sean dos organismos contrapuestos, porque si bien es cierto, está la posibilidad de ir de apelación, ¿no es cierto?, recurrir A la suceso. a la Superintendencia de Seguridad Social, suceso, ¿no es cierto?
para poder, digamos, pero es una pena, la verdad, digo pena, por no decir una lata, que personas que sí están enfermas y que sí tienen problemas, solamente por el hecho de negarse al tiro inmediatamente, tengan que ir enfermos a hacer sus trámites a estos organismos. Sí. ¿Ya? Se da mucho caso de que personas que sí realmente están enfermas, ya es evidentemente, y que tienen que andar apelando, presentando recursos de reposición, reclamación, cuando la cuestión, la persona prácticamente va sin una pierna. ¿Ya? Es súper evidente. Es súper evidente, súper claro. Entonces, ahí hay una cuestión que la pongo a la palestra, ¿no es cierto? No, es parte de la problemática del mundo del trabajo, que en ese sentido debe ser más justo, más equilibrado, más determinado, porque efectivamente esa demora, ese negarlo cuando algo es evidente, la verdad lo único que viene a hacer es que la persona de la enfermedad física se pasa a una enfermedad mental, digamos, Claro. a una depresión, o ya, ¿no es cierto?, a lo menos el bajoneo, ¿no es cierto?, se bajoneó, porque resulta que ve que no le van a pagar su seguro y pasan esas cosas. Eso yo creo que hay que, lo digo con atención, no digo que sea la regla general. No, hay No, casos. hay casos, pero hay una máxima un poco a la negativa y después uno tiene que pelearla, por decirlo de alguna forma, para que te califiquen tu enfermedad o tu accidente como de origen laboral. Eso no debiese ser, eso debería ser más fácil, más llano, porque efectivamente Más respetuoso. sí, y más respetuoso. Y otro estresor más que se viene a sumar a la incapacidad relativa o temporal que tiene la persona cuando está enferma, porque, pucha, pocos tenemos conciencia, porque a veces hay días que me levanto con conciencia y sin conciencia respecto a sentirte bien. Hoy día, por ejemplo, Claudia me contaba temprano que le dolía la cabeza en la mañana, Claro. que tenía un dolor de cabeza y que se sentía mal. Entonces, ahí tú sientes que tienes cabeza. Claro. Cuando uno le duele algo. Y así pasa con los dedos, pasa con todas las partes del cuerpo. Cuando le duele el bolsillo, cuando no tiene. Claro. Cuando lo tiene todo, no le duele nada. Entonces, Claro. qué tremendo, y este es un tema que la gente, yo sé que está entonizando con esto en la casa, que cuando estás realmente mal, te trancan la pelota Claro. el organismo. Entonces, en eso Sí. yo creo que hay que buscar una mejor justicia retributiva. Eso. ¿no? Frente a estas condiciones. Y voy a decir algo también, hay cierto grado de indolencia, ¿no es cierto?, de parte de funcionarios también a veces que, oye, si uno va poco menos arrastrándose para allá y resulta que no sabe que mal le fue mal. Entonces, ahí yo creo que hay que ser más serio. Estamos hablando de la vida. El bien jurídico más importante que puede tener una persona después de la libertad. Sí. ¿No es cierto? Primero la vida y después la libertad. Entonces, estamos hablando de lo más importante, que cuando uno está enfermo realmente, uno lo único que quiere es estar en su cama reposando y no andan viendo si me pagan o me pagan o si la prestación. Sí, Entonces, es es un terrible. tema que nosotros como país no podemos permitirlo, hay que regularlo. Justamente. ¿No es cierto? Hay que, tomando, mira, y diciendo algo súper bueno, que de la gente que de buena fe toma una licencia médica porque realmente lo siente. Eso es otra ¿Ah? cosa. Mira, esto es hacer un llamado también a nuestra sociedad, porque, a ver, las licencias las pagamos todos, Sí. con los impuestos, con nuestra, digamos, forma de trabajo, porque nos sacan para incorporarlas para esto. Y es tener conciencia, porque fíjate que justamente aquellas personas que realmente lo necesitan, hoy día se duda. Imagínate que personas que tienen algún cáncer, no le han pagado licencia, ¿ya? Y esas personas viven con ese dinero, le dan la leche a sus hijos, le dan el alimento del mes a sus hijos, y resulta que demoran en pagarla porque tienen que ver el examen, que mándame esto, que tráeme esto otro, y la persona, imagínate, con un cáncer. Entonces, en cierta forma, eso ha pasado hoy día ¿por qué? Porque hay personas que toman las licencias fraudulentamente. Entonces, es un llamado de conciencia. Cuando ustedes tengan algún familiar que lo esté haciendo, uno conversar con esas personas, porque al final va a haber otra persona que se está viendo afectada, que realmente necesita descansar para recuperarse por alguien que hizo algo fraudulento respecto a eso. Bueno, a ver, están las buenas costumbres y las malas costumbres. ¿Ya? Y aquí se hizo una mala costumbre en Chile.
alguna forma defraudar al sistema, porque es una defraudación a un sistema. Y un sistema está formado por componentes, ¿no es cierto? Y estos componentes son las instituciones, las personas y el grupo médico. Claro. Por ejemplo, conocimos el caso de unos facultativos, unos médicos de X país, de Sudamérica, que emitieron una cantidad exorbitante de licencias médicas y que antes de ser formalizados por el Ministerio Público huyeron de Chile y hubo un enriquecimiento ilícito, ¿ya? Que falta de probidad y otros delitos más, ¿no es cierto?, defraudación al sistema, digamos, de manera de haber lucrado con emitir no sé cuántas licencias médicas, ¿ya? Esto es un tema que, obviamente, como tú lo decías, y lo tomo desde la arista de que, a ver, siempre yo digo esto, la plata de la economía es una sola, ¿no es cierto? Siempre la plata, el tema es de quién la tiene. Sí. Entonces es desvestir un santo para vestir Exacto, otro, ¿ya? justamente. Y un santo que no es tan santo, ¿ya? Y que efectivamente pasa que esas defraudaciones, y aquí voy a decir algo, la pagan las personas más necesitadas de un país o de una organización, sistema. de un sistema. Porque en los sistemas hay partes fuertes y partes débiles. Y efectivamente el hecho que una persona no tenga su licencia médica, debiendo tenerla, y sea cuestionado, ¿ya? Y otra persona que la emite, ¿no es cierto? Porque hay un facultativo que la emite Un emisor. para generar un lucro que no está mal Personal. lucrar, que está bien, súper bien ganar. Y si tú estudiaste mucho tiempo, ¿por qué no es justo que gane? Pero para romper el sistema, la verdad que esto hace que las personas generen una costumbre. Y en Chile se genera una costumbre respecto a esta situación. Es una costumbre inveterada que ya llevaba bastante tiempo, una costumbre bastante relativizada además porque escalaba dentro de la escala social en todas, transversalmente en todas, o sea, rico, Claro. mediano y pobre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, y que por cierto terminan, como digo yo, matando la gallina de los huevos de oro y pagando las habas. ¿Ya? ¿No es cierto? Todos términos chilenos. ¿Ya? Sí, para los amigos Después extranjeros. Pagando las habas, pagando el pato. Finalmente, digamos, y el costo alternativo de eso es demasiado alto. Entonces, es parte de la ecuación, es parte de la mirada que uno debe dar, actuar de buena fe, ¿no es cierto? Qué importante es la buena fe en la formación ciudadana, Exactamente. ¿no es cierto? Porque si no hay buena fe... La ética, ¿ah? esto es ética social, finalmente, ética social. Oye, y tú lo que estabas hablando un poco de nuestro... Te voy a tirar un chistecito, a ver. ¿Cuál es el único número que no se vende? A A ver, ver, ustedes en la casa, ¿cuál es el único número que no se vende? El 90. Ya, bueno, un poco de chiste ahí entre medio de... Tan, tan. Oye, y justamente con este tema, fíjate que hoy día yo alabo un poco a los jóvenes. Se ha criticado tanto de repente a los adolescentes, a los jóvenes que están buscando trabajo, que son, no sé, que son irresponsables, que tienen como 3 posibilidades de trabajo y no eligen. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta la inteligencia emocional que han ido ocupando los jóvenes que están abiertos a sus primeros fuentes de trabajo, porque el otro día nada más había uno que es mi paciente y me decía, ¿sabes qué, Claudia? Yo me ocupo hoy día de saber dónde voy a trabajar. O sea, si la empresa que yo voy a trabajar, ¿cómo es mirada en la sociedad? Si es una empresa, por ejemplo, que tiene reputación o una empresa que no tiene reputación. Y justamente, fíjate que con este tema de las enfermedades profesionales, las empresas, si bien es cierto, les afecta en el tema de cómo está su reputación social, les afecta, por ejemplo, en obligaciones legales, en aumentos de las primas frente a los seguros, ¿verdad? Costos adicionales y baja en la productividad, producto de tener personas con enfermedades profesionales. Hoy día la gente igual se está fijando, fíjate, dónde voy a ir a trabajar, dónde voy a poner mi esfuerzo y mi inteligencia para desarrollar mi capacidad de trabajo. Entonces las empresas hoy día tienen que devolver a nuestra sociedad un poco este tema de, ¿sabes qué más? Mirarlo como me preocupo y me ocupo de las enfermedades asociadas al trabajo que tengo, porque yo quiero tener productividad, pero quiero que me digan, ¿sabes qué? Un sello verde, porque sí me ocupo de cada puesto de trabajo.
de cada puesto. O sea, si hay una persona que efectivamente está trabajando arriba de un poste, toda la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, oye, tenerle su arnés. Y sabes que esto pasa también, que dicen, ya, yo le tengo el casco, el zapato con fierro en la punta, el arnés y listo. Pero saben ustedes, y yo creo que tú ahí puedes decirlo, Víctor Hugo, no solamente es el hecho que usted le tenga las cosas físicas, usted tiene que implementar un protocolo de que cada cierto tiempo ya, usted aplica el conocimiento. ¿Para qué es esto? ¿Para qué esto otro? ¿Por qué? Porque si usted solamente le entrega las cosas de prevención, según su elemento de protección personal, según lo que hace el trabajador, eso no basta. Basta que usted tiene que capacitarlo, tiene que hacerle conciencia con 10 minutos todos los días, ¿cierto? Si es un trabajo de terreno, de cómo está conduciendo, de cómo va, ¿me entiende? Hasta un vendedor, o sea, si un vendedor va casa por casa ofreciendo un producto, tiene que también ofrecerle capacitación frente, por ejemplo, a perros que hayan en el hogar, a riesgos en la calle, ¿cierto? Entonces, todo esto, ya, a usted como empresa, ya, o usted que trabaje en una empresa, usted tiene que ayudar a ese empresario diciendo, ¿sabes, jefe, que vi otro riesgo que a lo mejor el prevencionista o la empresa, los ejecutivos no han visto? Es esto. Entonces, cada persona también es parte de una empresa avisando e informando aquellos riesgos que están y que no todos los días los ven los altos ejecutivos, ¿ya? Sí, mira, respecto a esto de los riesgos, ¿no es cierto?, los riesgos inherentes a los trabajos, claro, hoy día hay un concepto que nuestro Código del Trabajo lo indica, que habla de la capacitación no con apellido, habla de la capacitación ocupacional de los trabajadores. Y yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, en el recorrer que he tenido en mi vida laboral, que hay muchas capacitaciones que no tienen nada que ver con lo ocupacional. O sea, está bien, todo deja algo, digamos, ¿no es cierto?, todo deja algo, pero muy poca gente está capacitada ocupacionalmente, y ocupación requiere, es más que un empleo, es más que hablar del empleo Claro. que tú tienes. La ocupación quiere decir lo que tú estás haciendo en tiempo real. Y hay una brecha significativa, enorme, ¿no es cierto?, una montaña de diferencia entre la capacitación ocupacional y la capacitación. Porque muchas empresas, por ejemplo, salen a mostrar sus cartas cuando tienen un incidente laboral, de que mira, lo capacité, oye, pero a ver, desgranemos el choclo. ¿Cuánto de esto es realmente ocupacional respecto a la prestación, al contrato, a la obligación contractual? ¿Cuánto de esto realmente está amarrado a la subordinación y dependencia? Entonces, lo que ocurre es que efectivamente cuando la persona no está capacitada ocupacionalmente, se provocan los accidentes laborales. Y también se provocan las enfermedades, porque si bien es cierto, yo puedo tener los factores de riesgo conocidos, por ejemplo, hablemos del asbesto. ¿Te acuerdas tú, Claudia, del asbesto? Expliquemos un poco de qué significa. Antes desarmaban casas y la desarmaban así, claro, nada más. El asbesto básicamente está presente principalmente en las techumbres, ¿no es cierto?, en los famosos pizarreños. ¿Te acuerdas de los pizarreños? Incluso una empresa con ese nombre en la época, ¿ya? Y también el asbesto también está muy presente en los caminos, en las olas viales, ¿ya? Porque el asbesto es parte de la masa que se le esparce a los asfaltos. Y la gente no sabía y se provocaba la asbestosis, que esta misma, componente, molécula, se fijaba en los pulmones y finalmente no morían sin poder respirar. Claro. ¿Ya? Y es irreversible. Prácticamente lo único que tenía que haber un trasplante de pulmón para poder hacer algo, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la primera mirada de un empresario, de un empleador, es ver cuál es mi riesgo interno y también mi riesgo externo. Sí. ¿Ya? O sea, qué es lo que, por ejemplo, sobre todo hoy día tomando el elemento ambiental, y no ambiental voy a decirlo, del ambientalista. No a ultranza, no en el sentido que yo no puedo hacer nada. A ver, toda actividad humana, cualquiera que sea, incluso esta, sí, contamina. Claro. Nada es inocuo, todo genera algo, digamos, ¿ya? En consecuencia,
desde el punto de vista ambiental, hay ciertos elementos, o minimorum, que digo yo, minimorum de tolerancia humana. Pero cuando exceden, provocan problemas. Por ejemplo, yo siempre, a mí me gusta el cine, me gusta ver series y cosas, me llama la atención las series, por ejemplo, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que han habido muchos casos de grandes contaminaciones ambientales provocadas por empresas, digamos, ¿ya? Y ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, que finalmente las empresas conocían el riesgo, conocían lo que estaban los agentes contaminantes, conocían los agentes contaminantes, pero estaban callados, ¿ya? Y obviamente siempre sale alguien que sabe un poco más y finalmente se dan cuenta que una enfermedad es causada por un agente de riesgo hasta ese minuto inexistente, pero conocido, ¿ya?, que generó tal o cual patología, ¿ya? Yo creo que en general Chile es un país que tiene, si uno compara, la verdad, si ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, nosotros estamos aventajados. Nosotros tenemos una estructura de salud primaria importante. Sí, y para que las personas lo sepan, o sea, por ejemplo, la Seremi de Salud tiene un departamento que se llama Salud Ocupacional, justamente, ya decirlo también, y ahí hay fiscalizadores, ¿ya? Fiscalizadores, por ejemplo, que van, cuando alguien quiere, por ejemplo, derribar una casa, hacer algo, tienen que avisar, por ejemplo, al Departamento de Salud Ocupacional de la Seremi Salud, por ejemplo, acá Seremi Salud de Región del Biobío. ¿Por qué? Porque esa casa no se puede llegar y desarmar, porque no se sabe si tiene pizarreño, asbesto, y esa casa tiene que desarmarla a alguien que tiene las competencias para que la gente vaya con cositas de oxígeno, mascarilla, traje blanco, a desempeñar un rol seguro de desarme de una casa, ¿ya? Entonces, y las personas muchas veces no saben que ocurren estas cosas. O sea, también, por ejemplo, no sé, riesgos de animales por zoonosis, ¿ya? También, o sea, por ejemplo, casas que llegan los murciélagos, que puede provocar rabia dentro de una familia. O sea, hay un montón de cosas que uno de pronto desconoce y que ustedes, nosotros con Víctor Hugo hoy día lo estamos trabajando porque efectivamente hay organismos que se ocupan de eso. Obviamente que la realidad supera la cantidad quizás de fiscalizaciones o de trabajadores que desempeñan su rol en esas áreas. Y por eso uno dice, oye, pero ¿cómo a esta empresa le dejan que contamine? ¿Por qué? O sea, se está trabajando en eso, pero obviamente que se puede hacer mejor las cosas. Sí, por eso yo digo, o sea, a ver, seamos justos también. Sí. Porque si el hombre está viviendo más es porque mejoró la calidad de vida. Claro, o sea, no, es una condición sine qua non. Entonces, por tanto, hay una dirección proporcional, ¿no es cierto? Y hay una simetría entre la mejor calidad de vida y efectivamente que uno viva más años. Entonces, si uno ve, hemos mejorado. Como sociedad en su conjunto hemos mejorado. Pero claro, hoy día los grandes temas, ¿no es cierto? O las grandes inquietudes son respecto, por ejemplo, al tema que nosotros traemos hoy día a colación, respecto a cómo la salud ocupacional, ¿no es cierto?, cómo el mundo del trabajo ha ido evolucionando. Yo al principio de hoy día del programa tiré una cifra, que es que más del 60% de las enfermedades profesionales tienen una componente psicológica. Sí. ¿Ya? Eso es una cuestión, y a mí también la otra cifra que me alteró al verlo, estudiarlo, fue que la mayor cantidad de enfermedades profesionales están en el género femenino. Sí. ¿Ya? Entonces, eso hay que darle una lectura. O sea, primero, puede ser, digo, yo no desmembré la cifra, pero puede ser por la doble presencia, doble presencia de la mujer que está tanto en la casa como en la pega. Entonces, esa doble presencia, no estoy diciendo que los hombres no vengamos cada vez más y mejor, pero algo está pasando, digamos, no es baladí, que el hecho de que más mujeres tengan patologías, enfermedades profesionales que hombres. Mira, justamente, y te voy a... Porcentualmente hablando. Sí, y justamente, qué bien que lo dice Víctor Hugo, porque hoy día, justamente es por la doble presencia, que es una cifra importante de mujeres que hoy día tienen más enfermedades ocupacionales, porque efectivamente en nuestra cultura chilena, todavía, digamos, la mujer, aunque hay casos que los hombres se hacen cargo de la casa, participan harto, pero en el fondo, culturalmente, hoy día la mujer es la que está en la casa sabiendo si está la leche, si está el pan.
si se pagaron las cuentas, si fue, no sé, la señora a limpiar a la casa porque yo no pude. O sea, la mujer tiene como el pulpo en la cabeza ya de todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, obviamente que eso genera una preocupación y más de sentirse, ¿cierto?, que está laborando, ya, y que obviamente esto involucra una tensión más todavía. Y yo quería comentarte un poquito, Víctor Hugo, cómo afecta justamente tanto en hombres y mujeres estos de las enfermedades ocupacionales, ¿ya? Bueno, afecta en la calidad de vida de las personas, justamente, ¿ya? O sea, cuando la persona tiene una enfermedad profesional, ya, con origen del trabajo, sin origen del trabajo, sí afecta la calidad de vida, afecta su productividad, porque se siente efectivamente que no puede dar, afecta también en lo que es las relaciones laborales con su equipo, porque la gente dice, pucha, ya no estás trabajando, ya te fuiste con licencia, entonces se siente un poco prohibitiva del grupo que sí está trabajando, y obviamente que eso afecta a lo que es la vida personal finalmente. O sea, te das cuenta todos los hitos que pasa una persona que de verdad tiene una enfermedad profesional. ¿Ya? No es que, yo tengo el manguito rotador o tengo un problema, no sé, por la espalda porque cargo sacos, no sé, sino que no solamente la enfermedad en sí, sino cómo esa persona le genera este estrés adicional en todas las cosas que son las esferas de su vida, ¿ya? Entonces, no es menor, ¿ya? No es menor. Bueno, y Víctor Hugo, vamos a tener de nuevo a Cristian ahí, prevencionista de riesgo, porque él nos va a hablar de todas las enfermedades, no todas, porque a lo mejor va a mencionar las más características. Nuestra legislación define ciertas enfermedades profesionales, conocida el túnel carpiano, la tendinitis, sí, la depresión, y así otras patologías, nosotros conocíamos la neumococcus o la silicosis que dije antes, pero la ley define como enfermedad profesional las con causa o ocasión indirectamente del mundo del trabajo, así que no existe una definición de cuántas enfermedades, pueden surgir más, porque hay que analizar los factores causales. Claro, están las enfermedades respiratorias, las musculoesqueléticas, las enfermedades de la piel, los cánceres, productos y las enfermedades mentales, ya. Y que el estrés es una de ellas. No, y como dijimos, la que tiene mayor incidencia y la que tú, como dijiste muy bien, Claudia, genera esfera, o sea, una persona es un ser complejo. Claro. Y por tanto no solamente afecta la prestación que yo dé, sino que afecta obviamente mi entorno. Sí, así que vamos con esa cápsula de Cristian que nos dice, y nos vamos directamente a un espacio comercial. No nos abandonen porque tenemos el último bloque con ustedes. Muchas gracias. Vamos y volvemos. Durante décadas, la prevención de riesgos laborales en Chile fue un esfuerzo fragmentado, técnico y muchas veces reactivo. Pero hoy algo ha cambiado, porque la seguridad y la salud en el trabajo ya no es solo una norma, es cultura laboral, es derecho y es humanidad. Desde el 1 de febrero del 2025, Chile cuenta con un nuevo reglamento, el Decreto Supremo 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este decreto reemplaza los antiguos Decretos Supremo 40 y Decreto Supremo 54 y establece un marco actualizado para proteger la vida y la salud de las personas en su trabajo, con participación, equidad, trabajo sano y prevención de riesgos. El Decreto 44 nos habla de prevención, pero también de dignidad. Nos dice que cada empresa, sin importar su tamaño, debe prevenir los riesgos laborales con participación activa de sus trabajadores y trabajadoras. Ahora, toda organización debe establecer su estructura preventiva, desde el pequeño negocio familiar hasta la gran industria. Deben contar con comités paritarios capacitados, delegados de seguridad y salud elegidos por sus trabajadores, encargados de prevención de riesgo con formación certificada, y en el centro la voz de quienes viven el trabajo día a día, los trabajadores. Las micro y pequeñas empresas tienen una ruta clara para proteger a sus trabajadores. Deben tener matrices de riesgo simplificadas, apoyo de mutualidades, delegados de prevención capacitados y protocolos adaptados a su realidad. El Decreto 44
también da un paso valiente, incorpora el enfoque de género y la equidad como pilares de la gestión preventiva, porque no todos los cuerpos, cargas o contextos son iguales, y porque hoy la salud mental importa tanto como la salud física. Conectado con la ley Karin, este decreto exige entornos libres de violencia y acoso y obliga a gestionar los riesgos psicosociales, ergonómicos y organizacionales, porque el trabajo debe ser una fuente de realización, no de daño. Para cumplir, las empresas ya no están solas, cuentan con herramientas claras, capacitaciones gratuitas y guías de apoyo. Todo para que prevenir sea posible, concreto y permanente. Hoy prevenir no es solo evitar accidentes, es cuidar vidas, es construir ambientes donde podamos crecer, compartir y trabajar con orgullo. Porque cuando protegemos la salud física y mental, cuando damos voz a los trabajadores, cuando ponemos la dignidad del trabajo en el centro, estamos construyendo el país que merecemos. Un país donde el trabajo es de verdad una fuente de bienestar. Solec S.p.A., sinónimo de gran ayuda y gran aporte a las pymes, medianas y grandes empresas. Somos Soluciones Logísticas Express al instante, reclutamiento y selección de mano de obra con perfil exacto de los recursos humanos requeridos. Tercerizamos aseo industrial, seguridad y paisajismo. Construimos por usted, todo con el sello Solex S.p.A., expertos en prevención de riesgos y auditorías laborales. Con Solec S.p.A., Solución Logística Express, fortalecemos a la competencia. Escríbanos, contáctenos, contacto@solexspa.cl. Estamos en Tucapel 507, oficina 51, Concepción.
Como siempre nosotros aquí en este programa maravilloso para ustedes, desde Arica a Los Lagos, en todas partes estamos ahí, siempre como que ofrecemos lectura, ya, porque decimos hoy día, estamos tan a veces insertos como en la tecnología, que no es buena ni mala, sino que como cada uno la sepa ocupar, ya, porque también incluye ahí un problema a la vista, ¿cómo se llama? Visual. Ocular. ¿Cierto? Ocular, ¿cierto? Que también es un tema de enfermedad profesional frente a la exposición de breve. los computadores. Bueno, y próximamente quizás también vamos a tener un auspiciador en esa línea. Sí. Oye, es una cosa aberrante. ¿Cuántos usamos lentes? O sea, algunos por genética y otros porque efectivamente todos los artefactos celulares emiten radiaciones. Y efectivamente hoy día existe una cantidad, la verdad que no sé, 4 de 5 personas usan lentes. Claro. ¿Ah? Entonces efectivamente no, hay algo que pasa, digamos, bueno, y también hay una mayor preocupación de la salud visual también. Sí, sí. ¿No? Sí, hoy día también las tecnologías están apuntando a hacer pantallas vistas por el ojo humano, que no produzcan, ¿cierto?, estas miopías, cegueras, etcétera, bla, bla, bla. Y, O sea, y el hecho de que casi todo hoy día está en pantalla, o sea, hoy día de hecho, lo normal es a veces hasta leerse un librito ahí en el celular o lecturas cortas, porque si bien es cierto, así, la gente lee menos libros, pero lee igual, sí, porque sí. lee otras cosas. Claro. Quizás no la profundidad de un libro, sobre todo el que trae Claudia, pero igual la gente lee, no es que no lea. Lo que pasa es que los temas hoy día son más cortos, hoy día la gente quiere leer cosas más cortas. Sí, sí. ¿Ah? Sí, está como en cortito. Claro, ya, vamos, a la papa. Ya, pero cuando usted salga de vacaciones y quiera leer un librito, no, este libro que es súper importante sobre la inteligencia emocional, ya, que Daniel Goleman y algunos van a decir, sí, yo lo leí, súper bueno, yo llegué a la mitad, otros van a decir, yo leí las 10 primeras páginas. No importa, mira, sea que usted haya leído 10 páginas, todo el libro o la parte final, lo importante es que algo le quedó de esta lectura. Y sobre todo hoy día con el tema que tenemos, que es el mundo del trabajo, ¿ya? Y la salud, ¿ya? Y que han hablado todos los organismos internacionales sobre eso, la OIT, ¿verdad? Sobre todo, entonces, en cierta manera, nosotros también somos los primeros que tenemos, o sea, uno dice, pero no hay prevencionista de riesgo. El primer ser humano que tiene que tener viva la prevención, así en el cuerpo, es uno. Cada uno de nosotros tiene que vivir en atención, en la prevención de la vida, de sus trabajos, ¿ya? Y aquí Daniel Goleman, hay harto que él nos invita a reflexionar. Y imagínate esto, hermano, que en cierta forma también ha sucedido en muchas empresas, los suicidas. O sea, ¿qué pasa cuando alguien se suicida en una empresa y deja una carta o no deja una carta, pero en cierta forma todo el mundo testigo que sabe que es por un efecto del estrés que produjo el trabajo? Y se dice aquí, el autor dice, cuando la ira es suicida. O sea, cuando tú te empiezas a enojar con el sistema de tu trabajo, porque quizás no te tiene en la silla ergonómica, cuando te tiene allá en la punta pasando frío, o te tienen en un ambiente no propicio para el trabajo, ¿ya? O por ejemplo, cuando tú atiendes público y no hay ni siquiera un letrerito que le diga al cliente, somos personas, desarrolle su emocionalidad adecuada frente a quien la atiende, porque muchos van, oye, atiéndeme, ¿ya? Y cómo esa persona que atiende cliente, digamos, se ve afectada en su mundo interno, en su salud mental, por alguien que la trató mal, ¿ya? Entonces, la ira empieza con diferentes situaciones del trabajo y que finalmente las personas toman un acto que es el que no debemos llegar, ¿ya? Que es el acto suicida. Entonces, este libro te invita como a reflexionar sobre preventivamente cuando tú te estás sintiendo con algunos aspectos emocionales devastado o devastada, es que tú tienes que anunciarlo a tiempo, ¿ya? Y ahí está mi hermano, el abogado, dice, o sea, cuando tú empiezas a dejar evidencias, ya sea por correo
o entras a oír situaciones en el mundo, digamos, público, empiezas a hacer, oye, me está pasando esto, es porque de verdad tú primero te estás haciendo cargo y no te sientes como que nadie te va a ayudar, ¿ya? Y de verdad, ahí yo lo digo a todas las empresas que tienen departamento de gestión de personas. El departamento de gestión de personas debe atender a las personas. Ese es su primer objetivo y su primer predicamento. Hoy día escucho de muchas personas, oye, no, si somos un número para gestión de personas, no, ¿qué gestión de personas? Oye, ojalá nos dicen que no a esto, que no a esto otro, y es bien para todos. O sea, de verdad preocupémonos de las personas en nuestro trabajo. Mira, estuve leyendo, Víctor Hugo, que las empresas de manera internacional que se ocupan de verdad del corazón de sus trabajadores tienen mejores productividad. Evidente. La gente está feliz trabajando, la gente se involucra con el trabajo, dice, jefe, ¿sabe que hagamos esto? Otro? O sea, la gente es feliz para ir, o sea, no se levanta así como, ¡ay, por favor, que sea sábado domingo! No, la gente se levanta feliz porque quiere ir a su trabajo, ¿ya? Y esa gente mentalmente va a ser más productiva porque está integrada, se siente parte. Aquel, y dice el libro, aquel que no se siente parte de algo, empieza a abandonar. Si usted no se siente parte de una familia, empieza a abandonar. Si usted no se siente parte de un grupo de amistad, empieza a abandonar. Entonces, ¿quiénes son los llamados a integrar? Todos, pero también quien lleva la batuta en una empresa pública o privada. Entonces, hagámonos cargo de esas cosas que sí involucran el que esté presente como persona cada trabajador, cada trabajadora. ¿Verdad? Así es. Así que Es una invitación mucho. directa y tiene que ver derechamente no solamente con el tema que hoy día traemos a colación, que es la salud ocupacional, sino que cómo los estresores laborales, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? El no sentirse perteneciente, ¿no es cierto? A un conjunto, a una organización, genera, ¿no es cierto?, un problema mayor que puede desencadenar. Tenemos un ejemplo vívido, el origen, ¿no es cierto?, de la ley Karim, básicamente fue un acto suicida. claro. Y que originó después una ley y todo lo demás. Entonces, bueno, la mala costumbre chilena de hacer leyes con nombre, ¿ya? Que es una mala costumbre, creo yo, a mi juicio, ¿no? Indica nuestro grado de reacción máximo a los temas. Claro, no preventivo, sino que reactivo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el tema de hoy, que es un tema que daba un diplomado, pero trae a colación la esencia del ser humano, que es el bien al prójimo, ¿ya? Y algunos dirán también desde el punto de vista de las creencias, de ser un buen cristiano, es querer al prójimo como a ti mismo. O sea, uno tiene que querer a las personas, ¿no es cierto?, y querer el bien para esas personas. Y eso no es propio de ir a una iglesia a manifestar eso, sino que es manifestación de una conducta humana constante, repetida y uniforme de tratar bien a la persona. De hacer que las cosas pasen en forma positiva, de colocar estímulos positivos, de no generar un marco de riesgos psicolaborales, por ejemplo, que finalmente terminen con la persona o enferma o se autodespida, ¿no es cierto? Justamente. ¿Ya? La gente hoy día, el remedio para todos, digamos, de materias de salud ocupacional y problemas de acoso laboral, para muchos son dos remedios que toman en la farmacia. Uno, el autodespido, ¿no es cierto? O una demanda de vulneración de derechos fundamentales, que en el fondo es la forma reactiva de solucionar un problema dada la inoperancia, ineficacia de parte, en este caso, del que tiene la parte más fuerte, que es el empleador, en poder no haber diagnosticado a tiempo una situación que merma primero a la persona, al trabajador, y segundo, merma la productividad. Sí. Porque efectivamente hay una correlación lineal positiva en el sentido de que mejor tú estás en la empresa, más productivo eres. O sea, ¿a quién le puede caber duda de eso? Sí. Entonces, el gran paradigma o la gran pregunta a nivel de salud ocupacional, y también es parte de la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud,
es básicamente qué hacemos para que la gente viva más y mejor. ¿No es cierto? Viva más y mejor. Condiciones ¿Ya? del trabajo. Por ejemplo, nosotros vemos sociedades súper desarrolladas, por ejemplo, asiáticas, los japoneses, tienen una alta tasa de suicidio producto de estrés laboral. Porque ese es su problema. Ellos no tienen problema de productividad, sino que tienen el problema de las personas que producen. Porque ellos todos sabemos que producen. Pero cómo llegar a esa meta, cómo tener esa llegada, ese apresto, esa forma de ver el trabajo, finalmente terminan en la decisión más oscura que puede existir. En consecuencia, la salud ocupacional es un tema. Hoy día tenemos organismos, por ejemplo, a nivel local, ¿no es cierto?, que son, en este caso, el Ministerio de Salud, ha orquestado una serie de protocolos, ¿ya? ¿Qué es un protocolo? ¿Qué es un protocolo? Para que la gente lo sepa. Un protocolo es un conjunto de pasos orientados a un bienestar, en este caso en materia de salud. O sea, un conjunto de pasos obligatorio. Claro, es como ¿ya? un marco regulador. Claro. Es un marco ¿No es cierto? Que me da, en el fondo, si yo lo aplico y lo hago carne o lo hago cuerpo en mi organización, obviamente voy a tener una baja incidencia. Pero, primero, porque es una obligación legal y segundo, porque, como dije al principio, viene a honrar lo más importante que es la vida de las personas. O sea, nosotros aquí estamos hablando de la vida, ¿no es cierto? Entonces, los protocolos, por ejemplo, tenemos varios. La Claudia nos va a hablar de uno, yo les voy a hablar de otro. Por ejemplo, de protocolos de exposición al ruido, Sí. que se llama Plexor. Es un protocolo que orientado a por ejemplo, hoy día se da mucho, ahora cada vez menos, la generación de enfermedades como la hipoacusia. Sí. ¿Ya? O la sordera, bien entendida, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando poco se analizaba antes, ¿no es cierto? Los ambientes de trabajo eran ruidosos, entonces que efectivamente los decibeles o digamos, el nivel de ruido generaba hipoacusia, sordera, ¿ya? Nuestros tímpanos son muy débiles, digamos, ¿ya? Y por tanto, eso hoy día, por ejemplo, ese protocolo invitaba a la empresa a respetar los parámetros de ruido, por ejemplo. Otro protocolo, por ejemplo, el protocolo psicolaboral, ¿no es cierto, Claudia? Claro, que ahora antes era el ISTAS 21 y ahora es el Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales de Salud Mental del Suceso, CEAL-SM. Claro, y ustedes me preguntan, ¿y qué es esa cosa? Claro. ¿Qué dijo? Ya. Lo que ocurre es que esto es nuevo, esto no lleva más de 6 años más o menos que se empezó a aplicar en las empresas, que es obligatorio. O sea, si su empresa hoy día no está aplicando el ISTAS o el CIAL, ¿ya? Usted puede preguntar por qué no, porque es una obligación, ¿ya? Y la Inspección del Trabajo supervigila que esto se haga tanto en empresa pública como privada. ¿Qué significa? Este es un cuestionario, ya hay un cuestionario largo, un cuestionario corto, en el cual debe aplicarse a todo nivel de la empresa, a toda la organización, ¿ya? Para ver los niveles de clima laboral que existen, ¿ya? Y hay distintos segmentos, ¿ya? Y eso es, claro, uno dice, hoy me van a ver que yo lo hice mal, mejor digo que no, después me despiden, porque está el miedo tras la verdad, ¿ya? Entonces, no, esto lo aplica un organismo, entonces usted tiene que estar tranquilo y se emite vía online, ¿ya? Y es resguardo su nombre y todo, y debe aplicarlo a la empresa y lo que llegue a pasar con eso, la evaluación, hay como rangos, ya en donde la empresa, según el rango por el que fue evaluada, el clima laboral en esa organización, debe hacer acciones, ¿ya? Y si no las hacen, le pasan multas, ¿ya? Entonces, hoy día hay protocolos que sí son legales, ¿ya? Que deben ocuparse la empresa pública y privada. Y como digo, si usted está viendo el programa y dice, oye, yo no sé si existe eso, nunca nos han aplicado algo, usted puede preguntar, oye, yo escuché en un programa a Claudia, a Víctor y a Claudia, y esto es legal. O sea, le pueden pasar una multa a la empresa si no se aplica. Y no solamente una multa. Lo que ocurre en los términos prácticos, por ejemplo, en casos de acoso laboral, que si la empresa no tiene estos protocolos implementados, ¿no es cierto? Implementados significa que estén vigentes, o sea, que estén aplicados, y que no solamente se aplique, sino que se ocupen las herramientas para poder
digamos, a partir de las conclusiones de este informe, poder tomar derivadas, porque Claro. no saco nada hacer, levantar un protocolo, hacerlo, ¿no es cierto? Y dejarlo ahí. Y dejarlo como letra muerta, ¿no es cierto? Y dejarlo, lo apliqué, la ley me obliga a aplicarlo. No. La ley hay que intervenir en cuanto a las consecuencias. Efectivamente, en un caso, por ejemplo, de acoso laboral, podría inferirse que la empresa no protegió eficazmente la salud de los trabajadores porque no aplicó una encuesta, digamos, no le preguntó a la gente, porque ¿qué es, en el fondo? Una encuesta a las personas de cómo se siente dentro de la organización. Y efectivamente ya hay un prejuzgamiento, es decir, si yo no lo hice, por tanto no tengo idea de lo que está pasando en el plano interno. Claro. Malamente puedo decir, no, es que yo tomo determinaciones, pero sí que usted no ha levantado nada, no tiene datos, no sabe cómo está el comportamiento humano dentro de la organización. ¿Y esto es para qué? Porque son protocolos que son para evitar problemas. Claro. Por tanto, si no se aplica y si es el problema, ¿cuál es la razón o de quién es la culpa? Va a ser del empleador, porque efectivamente la herramienta está para prevenir, son protocolos preventivos, claro, no reactivos. Y si tú lo tomas bien y le dices oye, ponte tú un jefe, un gerente, chicos, mira, ¿sabes qué? Mira, como vamos a aplicarlo, háganlo de verdad. Si esto, nadie nos está diciendo que nos va a ir mal. Si nos va mal, hacemos medidas para mitigar, ¿ya? O sea, no mirarlo como un elemento, me van a evaluar a mí, al jefe. No, todos nos estamos evaluando porque hay preguntas, ¿cómo es la relación con sus compañeros y compañeras de trabajo? Y hay hartas preguntas respecto al tema. ¿Cómo es su espacio de trabajo? Porque aquí lo peor es esconder la basura debajo de la alfombra, ¿ya? O sea, yo lo digo así literal, porque va a llegar un momento que esa basura va a ser tan alta o los problemas van a ser tan altos que van a ser imposibles de solucionarlos todos. Entonces es mejor barrer de una vez, de a poquito y bien, que de guardar los problemas. Es lo mismo cuando uno tiene problemas en el hogar. Mejor enfrentar cada cosa a que se le acumulen las cosas. Porque al final es peor. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo les voy a leer algunos consejos preventivos. Lo voy a leer porque se merece leerlo. Por ejemplo, ejecutar acciones de prevención en el lugar de trabajo para evitar la exposición a todo lo que es agentes químicos, físicos, ruido, calor excesivo, riesgo ergonómico. Y aquí hay un tema, hermano, que yo he visto, por ejemplo, como ahora está habilitado como espacios abiertos y cada uno en su cubículo, claro, ponen esto para el frío y el calor. El tema es que empiezan a pelear los trabajadores. No, es que yo no, sabes que me está dando calor, y el otro, no, es que yo tengo frío, no es que yo tengo calor. Y empiezan, mira, por algo físico, por poner más o menos calor a algo, empiezan a discutir situaciones. Entonces, una vez alguien me dijo, yo le dije, pero ¿por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no los cambian de puesto? Y no se les había ocurrido. Entonces hicieron una reunión. Los que querían frío y los que querían caliente. ¿En serio? Entonces, cambio por estacionalidad. ¿Y por qué? Se evitaron un tremendo problema que iba a empezar a ver por el calor o el frío, pero cómo iba a relucir en las relaciones humanas. Una simple cosa, ¿ya? Ofrecer capacitación para el uso adecuado de los equipos o de tu trabajo. O sea, miren, cuando uno llega a un puesto de trabajo, aparte de decirte tus objetivos a conseguir, tus roles y funciones, lo que debe pasar ahí es decir, mira, este puesto de trabajo tiene estos riesgos. ¿Y cómo los mitigamos? Con que usted ocupe el alzapié. Ya, porque a veces le pasan los cajones, pero los cajones están todos apilados por allá, nadie ocupa, ponte tú las situaciones, ¿cómo se llama esto? Para lo ergonómico, para apoyar los brazos. O sea, no lo ocupan. Claro. Entonces, también uno tiene que ahí ser preventivo. O sea, ¿cuáles son los riesgos de mi trabajo? Y ocupar lo que hay. Y lo que no hay es decir, jefe, ¿sabe qué? Yo veo esto que hace falta. Ya a lo mejor van a demorar, pero lo van a tener que adquirir. Fomentar un ambiente laboral que incluye el reconocimiento y el apoyo. ¿Ya? Eso también baja el estrés. Acuérdense que el estrés hoy día es uno de los más que... O sea, hoy día las enfermedades mentales, bajo el tema del estrés, la gastritis y todo eso, son los que más están producto de que van a condiar a las mutualidades. ¿Ya? Entonces, generar buenos ambientes de trabajo, de camaradería, aprender a decir las cosas,
ya no enojados cuando ya la ira está encima, Claro. ya promover medidas de higiene personal, tanto individuales como colectivas, y proporcionar, obviamente, todos estos son hábitos saludables del trabajo, ¿ya? Y que al final, tú como abogado, cuando alguien llega, ¿cierto?, porque se ve con una enfermedad laboral de estrés, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo mitigó la empresa este estrés? Claro. No hizo nada, no hizo la charla de 10 minutos, no hizo pausa activa, que eso es otra cosa, ¿eh? Resulta que la empresa tiene protocolos y va el prevencionista de riesgo por cada unidad o departamento, y las personas dicen, no, es que yo no quiero hacer pausa activa, no quiero. Claro. Se niegan. Entonces también ahí tenemos que ser conscientes, o sea, si la empresa está haciendo todo para que no te pase nada, tú lo mínimo que tienes que tener es voluntad. Mira, y desde ese punto de vista, todas las actividades de prevención de riesgo son actividades que están intrínsecamente en tu contrato de trabajo. Claro. Y tienen relación al contenido ético de las relaciones laborales. En congruencia, y para cerrar ese punto, en el caso tú no cumplas esa pausa activa, estaría incumpliendo tu contrato. Claro, está siendo negligente. Por tanto, hay un incumplimiento, y podría ser incumplimiento grave de contrato, por tanto, inclusive podría ser despedido, porque hoy día, ¿quién puede dudar respecto a que si, mire, ¿y cuánto cuesta sacar finalmente una legislación, hacer esto, para que la gente cuestione lo bueno de las cosas? Porque no hay que cuestionar lo bueno de las cosas, hay que cuestionar lo malo de las cosas, no lo bueno. Entonces, hay cosas que son incuestionables. Exactamente. Bueno, y nuestro prevencionista de riesgo, nuestro, ya digo, Cristian, Cristian nos va a mostrar una cápsula de tips para ayudarte en el trabajo a minorar esta carga inherente al trabajo propiamente tal, y que, bueno, uno siguiendo un poco los pasos con voluntad, como yo decía, yo creo que vas a minimizar los riesgos, porque yo creo que tú no te quieres enfermar, yo creo que tampoco la empresa quiere enfermarte, pero sí hay que estar atento a esos tips para que efectivamente tú puedas generar un espacio seguro laboralmente. O sea, el primer prevencionista de riesgo eres tú en tu trabajo, ya sea independiente o dependiente. Así es, Claudia. ¿Quieres decir algo, hermano? No, para saludar cerrar? a Solex, que Eso. nuestro auspiciador que nos acompaña en cada programa, una empresa que está orientada a la protección del trabajador, porque lo que hace es suministrar trabajadores, y trabajadores para trabajar en ambiente sano y que tengan, digamos, sus prestaciones, ¿no es cierto?, sus normas de seguridad social, y finalmente puedan ayudar al empresario, ¿no es cierto?, o a esta institución pública a que mejor trabaje. El tema es un tema apasionante desde el punto de vista de mi área de expertise laboral, es lo que yo hago día a día, la seguridad ocupacional, los accidentes laborales, enfermedades profesionales, el derecho laboral en concreto y las relaciones humanas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay ¿por qué es importante desde el punto de vista del derecho laboral? Porque el derecho laboral hay dos partes que están desequilibradas en cuanto a los poderes que tienen. Entonces lo que hacen estas normativas de salud ocupacional es equilibrar la balanza y hacer más simétrica la distancia que existe entre el poder empresarial y el trabajador. No como parte oponente o adversario, sino como parte integrante de los grupos intermedios necesarios para que nuestro país salga adelante y para dar más oportunidades de empleo y mejores empleos. Lo único que hace mejor empleo no es subir los empleos, no es subir la renta, es generar mejores trabajos. Exacto. Y así se gana en productividad. Sí, todos ganamos. Y la familia recibe a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su sobrino, feliz con un beso cuando llega de un día laboral. Así que con esta cápsula, queridos amigos, y con nuestros amigos Solex Soluciones Logísticas Express, nos vamos a esta capsulita de Cristian, y ahí ya nos despedimos y estamos nuevamente con ustedes desde el corazón a través de Canal TV8, Mundo, PTR y Claro. Así que, amigos, a cuidarse, la prevención está en sus manos y con ustedes. Así que ya nos vemos. Chao, amigos, que estén muy Chao, bien. hermano. Chao, señor productor. Chao, señor productor. La ley 16.744 nació en 1968 para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Pero hoy, más de medio siglo después, la prevención laboral ha evolucionado hacia algo mucho más profundo, un cambio de conciencia que va desde la seguridad física a la salud mental.
La historia reciente de Chile en materia de prevención de riesgos nos muestra un avance progresivo desde la gestión de los riesgos que ya no se limita al casco, la señalética y el botiquín. Hoy entendemos que también existen riesgos invisibles como el estrés, la sobrecarga emocional, el acoso laboral, la violencia en el trabajo y el maltrato. Todo esto tiene un nombre, son los riesgos psicosociales. Un sistema que está basado en ciencia, derecho laboral y experiencia, gracias al trabajo técnico del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Salud Pública, ISP, y los organismos administradores de la ley. Gracias a ellos, hoy Chile cuenta con una de las herramientas más avanzadas para cuidar el bienestar mental en el trabajo. Este es el cuestionario de evaluación del ambiente laboral de salud mental conocido como CEAL-SM Suceso. Este instrumento obligatorio desde 2023 permite evaluar de manera integral 12 factores psicosociales más relevantes en el trabajo, que van desde el liderazgo, la claridad del rol, hasta la violencia y el acoso. Este mide carga y exigencias emocionales, reconocimiento y justicia organizacional, vulnerabilidad y liderazgo, y especialmente violencia y acoso. Esto se hace para detectar ambientes tóxicos, prevenir enfermedades mentales, laborales y generar planes de intervención participativos y medibles. Esta revolución en la cultura preventiva no sería posible sin un respaldo legal, y aquí entra en escena la Ley Carin, la Ley 21.643, publicada en 2024, que modificó profundamente el Código del Trabajo y otras leyes. ¿Qué es lo que exige la Ley Carin? La Ley Carin exige protocolos obligatorios de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, investigaciones internas con principios de confidencialidad, celeridad e imparcialidad, implementación de medidas de resguardo y atención psicológica temprana, capacitación periódica y canales de denuncia claros. Además, la Ley Carin y sus reglamentos exigen que el protocolo de prevención y procedimiento de investigación estén incorporados en el reglamento interno de higiene y seguridad. Este es un sistema que se mide, se monitorea y se mejora. Hoy toda empresa, sin importar su tamaño, debe aplicar el protocolo de riesgos psicosociales. Con el cuestionario CEAL-SM como base, se inicia un proceso estructurado de evaluación, análisis, intervención, seguimiento y reevaluación. Este proceso es verificable y fiscalizable por la Dirección del Trabajo y las Seremias de Salud. El cuidado ya no es un gesto, es una obligación y es parte de la cultura organizacional. La salud mental en el trabajo es un derecho y también un deber de cuidado del empleador. Hoy el sistema chileno lo dice claro: prevenir no es solo evitar accidentes y enfermedades profesionales, es también cuidar la dignidad, el bienestar emocional y la calidad de vida en el trabajo. Desde la ley 6.744, pasando por los protocolos del ISP y el cuestionario CEAL-SM hasta el día de hoy con la Ley Carin, hemos construido un camino que ya no tiene vuelta atrás. Hoy más que nunca, un entorno laboral saludable no es un privilegio, es un compromiso compartido y tú eres parte de ese cambio. Solec S.p.A., sinónimo de gran ayuda y gran aporte a las pymes, medianas y grandes empresas. Somos Soluciones Logísticas Express al instante, reclutamiento y selección de mano de obra con perfil exacto de los recursos humanos requeridos. Tercerizamos aseo industrial, seguridad y paisajismo. Construimos por usted, todo con el sello Solex S.p.A., expertos en prevención de riesgos y auditorías laborales. Con Solec S.p.A., Solución Logística Express, fortalecemos a la competencia. Escríbanos, contáctenos, contacto@solexspa.cl. Estamos en Tucapel 507, oficina 51, Concepción.